Muy buenos días con todos y todas. Estamos en el espacio de Dimensión Creativa, el podcast de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte de la Universidad de La Salle. Muy buenos días, Mateito, ¿cómo está? ¿Cómo le va, Manu? ¿Todo bien? ¿Y usted? ¿Cómo le va? Muy bien, contenta aquí con el amigo y colega Jaime Garrido. Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio. Bien, y esa voz de gran hermano. Sí, no sabía que venía esto. Sí, el Mateo es el gran hermano de este espacio, así es que nos va a estar haciendo preguntas, va a intervenir, le podemos preguntar cosas personales también al Mateito, así funciona este espacio. No me comprometo en responder la verdad, pero responderé algo. Sí, algo va a responder. Bueno, Jaime, en esta mañana muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar acerca de la importancia del arte. Y para comenzar a hablar sobre eso, vamos a hablar sobre ti, para que nos cuentes cómo llega el arte a Jaime Garrido, cómo tienes ese encuentro con el arte. Bueno, no es una respuesta única, digamos. En principio yo no tenía idea ni había practicado ningún arte ni en la escuela ni en el colegio. Tengo recuerdos de mi papá llevándonos a toda una jorga de hermanos. Nosotros somos 8. Ya, vos eres el más chiquito. El más chiquito. Y yéndonos a ver Cantinflas, era lo más cercano a algo artístico, pero sí, de la parte de mi mamá, tengo un tío músico, entonces mi mamá también escribía, mi abuelo fotógrafo. Y eso creo que yo no conocía a mi abuelo y mi madre siempre hablaba maravillas de mi abuelo, de que era muy alegre, bla, 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 bla. Y en mí creció una idea de satisfacer de una manera medio extraña esa pérdida de su padre, de mi madre, o sea, inconscientemente en ese niño. Estás queriendo completar algo de tu mamá. Exacto, y que tuve que trabajar con terapia, eso. Entonces un rato comenzó a pensar que la fotografía puede ser algo que me interese. ¿Tu abuelo era fotógrafo? Era fotógrafo, yo no lo conocí. Y siempre yo percibía desde niño el dolor de mi madre. Tenía un Edipo ahí bastante fuerte en esa época, ¿no? Uh-huh. Entonces apareció, yo comencé a estudiar agronomía en la Universidad de Cuenca y apareció ahí la idea de un curso de fuentes del actor, pero no sé por qué en mi cerebro son esas cosas que pasan, ¿no?, en la vida. En mi cerebro se asumió que eso era algo de fotografía. Algo relacionado con la imagen. Sí. ¿Por qué? Sí, yo dije, esto puede servir para hacer fotografía. Y hasta ahora no sé nada de fotografía. Nunca has hecho un curso de fotografía. Nada. Y yo veo que mi hija toma unas fotos maravillosas con el mismo celular que yo tengo y yo no parto de una foto así mal tomada. Entonces fui a eso con esa búsqueda inconsciente de encontrar un punto de encuentro con mi abuelo. Y además satisfacer a mi madre. Y mi madre le valía un pepino, o sea, no tenía ningún interés. No era algo que tu mamá te haya pedido, nada, digamos. son esas cosas que se quedan en el inconsciente de un niño, ¿no? Ver el sufrimiento de la madre. Y entonces me metí bajo eso, o era un pretexto quizás, porque yo siento que la vida siempre son cosas que uno, de alguna manera, están marcados. O sea, suena muy poco judeocristiano, ni nada que ver, pero los griegos decían que hay un destino. Y ese destino, cuando lo niegas, te genera problemas. Ya. No entiendo. Estás haciendo como una búsqueda en espiral. Por ahí estabas dando vueltas en algo que te estaba buscando y estabas buscando también. Es que para mí el camino del teatro y el camino del arte ha sido un camino absolutamente de viaje trascendental. No un tema de, ¿cómo decirlo? Es lo más cercano a algo simbólico, paradigmático, enigmático. Es algo, los griegos decían el kairos y el cronos, ¿no? Es algo totalmente kairótico, o sea, totalmente es algo que para mí es un tiempo-espacio distinto. Ya. Entonces, todo lo que yo tengo, la memoria que tengo de los recuerdos sobre el teatro, desde cómo empecé, desde todas las cosas, fueron como un guión de una película que tenía que suceder. Y tenía que suceder de esa manera. O sea, yo tengo una vida que va por un lado muy mundana, con toda una cantidad de problemas, pero el tiempo del arte para mí ha sido un tiempo totalmente especial. Y es un tiempo personal. O sea, para ti el teatro ha sido una búsqueda personal que se ha convertido en profesional. Sí, un conocerme.
a mí. Entonces, dentro de este jovencito inseguro, como dice Ignacio Farrey, un humorista español, un jovencito confuso, fui a coger este curso y me topé con un tipo que nos hacía trabajar el cuerpo, nada de melodramas, nada de psicología, nada. Trabajar el cuerpo 4 horas todos los días, no podía bajar las gradas yo de lo como me temblaba todo. Ya. Y me fascinó. El curso nos contabas que se llamaba La búsqueda del actor. La fuente del actor. Fuente del actor. Y ¿sabes quién estaba ahí? Yo llegué 3 días tarde. Estaba John Alarcón ahí en el viejo... ¿Y le conociste ahí a John? Ahí le conocí al John. Y me acuerdo que estábamos afuera de la Casa de la Cultura. Yo otra vez un joven confuso, 17 años. Y estábamos afuera del Teatro Casa de la Cultura y estaba Martín Peña, que ahora es que fue a estudiar en Inglaterra y todo, un gran intérprete de mimo corporal. Estaba John y estaba otra persona más. Y me atrevo a conversar con ellos porque les veía que estaban parados ahí. Yo no hablaba casi con nadie. Parecían ser gente que sabía mucho. Y además gente que ya estaba en el taller. Digo, vengo a un taller de teatro. Y ya me vieron con cara de extremadamente tímido. Y digo, ¿y de qué se trata? Dicen, no te preocupes, tienes que moverte en ropa interior y bailar salsa. Para ese jovencito confuso, Claro. inseguro de sí mismo, que no sabía bailar. Que se encuentra con esta gente llena de maldad. Claro, inseguro con su cuerpo. Y lo peor es que yo les creí. Y dijiste, bueno, ya estoy aquí, ya pues. estoy aquí, ya qué voy a hacer. Que te acordaste de los pasos de la tía Julita. No sé. Pero cuando pasamos y comenzamos a hacer otras cosas que ahora entiendo que estimulan unas conexiones neuronales distintas, que hacen que uno se sienta bien, todo lo que la neurociencia plantea sobre la expresión, el cuerpo, el hecho de trabajar la concentración, la creatividad. Como una conexión entre la mente y el cuerpo, que generalmente intentamos desconectar como si fueran dos cosas distintas, ¿no? Sí, o sea, el mindfulness que ahora está tan en boga, lo que hace es dar una explicación a esto que en el teatro se hace toda la vida, ¿no? Porque el teatro es algo que siempre participa del cuerpo, de la mente, del ser, del aquí y ahora. Es algo que siempre se dice en los entrenamientos de teatro. Entonces, el aquí y ahora es justamente lo que plantea el mindfulness, la conciencia. La conciencia plena. La conciencia plena de lo que está sucediendo. Entonces, eso se trabaja. Pero no en vista al desarrollo espiritual necesariamente, sino en vista hacia el poder tomar conciencia para desarrollar tu creatividad expresiva en ese momento. Ahora me parece algo súper interesante esto de que el teatro, siendo un arte para los demás o para un público, le coloca al actor en cierta manera sobre sí mismo. O sea, es un ensimismamiento, un conocerse a sí mismo, un estar en este aquí y ahora, y sin embargo estás, no sé si pendiente, tú me dirás, pero estás trabajando para que otro tenga una serie de sensaciones, de contenidos, viva una historia. O sea, hay una cuestión paradójica, ¿no? Porque es como que estás viviendo tu propio mundo, pero para que sea visto por otros. Sí, es una paradoja, porque además, desde que empecé a hacer teatro, mucha gente me decía, bueno, entonces sabes mentir muy bien. Yo no encontraba sentido eso, porque es todo lo contrario. Nosotros estamos conviviendo en una sociedad ficcional todo el tiempo. Y estamos siempre representando, mintiendo, adaptándonos. Y lo que hace el teatro más bien es desnudarte, volviendo a la metáfora del hombre en calzoncillos bailando. Ya. Es eso, porque para poder estar en escena, ser orgánico, ser creíble, verosímil, ahí tienes que desnudarte, pero te desnudas desde otros lados, ¿no? Te desnudas desde mostrarte. Entonces, un gesto. Es que para mí no es un camino hacia la mentira, sino es un camino hacia la verdad del intérprete. No quiere decir que tiene que estar sintiendo eso, no, sino que cuando un actor puede trabajar la interpretación de otro, de alguna manera es sacarse de tus propios complejos, de tus propias condiciones de ser
y te permite jugar a ser otro. Pero eso es un ejercicio de desnudar el alma de alguna manera. Además de autodescubrimiento, porque mientras lo estás haciendo, estarás también descubriendo cosas nuevas en ti mismo que no encontrabas. Sí. Gestos, formas, reacciones de este personaje en el que te pones. Sí, Freud decía que el artista es alguien que tiene dificultades para vivir en un mundo real y construye un mundo de fantasía para sentirse cómodo y sentirse que es aceptado, ¿no? A mí me molestó mucho esa descripción, pero tiene algo que ver conmigo. Yo me sentía muy inseguro, muy débil, muy frágil en la forma en que yo estaba viviendo, y el teatro me dio seguridad, fortaleza, confianza, y eso me hizo enamorarme. Entonces, para mí el arte es sentirme vivo. Alguna vez venía Dubati acá, un filósofo, escritor de teatro, y él hizo su tesis de doctorado sobre un director argentino. En este momento no me recuerdo, una María debe llegar. Y claro, él le sorprendió que cuando fue a hacerle la entrevista y le iba a hablar de comunicación, de semiótica, el otro dijo, eso no me interesa, yo hago el teatro porque quiero sentirme vivo. Eso es, o sea, esa es la mejor Teatro explicación. como experiencia personal. Como experiencia personal, o sea, dar cierto sentido a este caos que es la vida. Dar cierta... yo lo que he visto es que a mí me pasaba que decía, bueno, un médico, qué bien se debe sentir ayudar a otro porque cura, un contador ayuda a otro. Y el artista, ¿qué hace? Para mí el actor, el de teatro o el teatro, el arte, lo que hace es ayudar a los demás. Entonces también, además de que estás trabajando sobre ti, sobre tus límites, tus fronteras, tus miedos, tus cosas, te das cuenta que estás haciendo bien al otro. Y haciendo bien al otro no quiere decir hacerlo reír necesariamente, sino hacerlo sentir. Genera una experiencia estética. Ajá. Y esa experiencia estética es múltiple y diversa. A veces es algo... hay unas obras que no te dan ganas de pararte y aplaudir, más bien te dan ganas de irte a tu casa y encerrarte y decir qué demonios me está pasando. Claro, qué demonios Sí. me pasa a mí, porque además es inevitable en el arte, en el cine, en la música, en el teatro, hacer esa conexión, ¿no? Entonces es como estar ahí. Ser el otro, ser ese que está cantando, ser ese que se está moviendo, ser ese personaje y como tú dices, un constante ida y vuelta de reflexión de ese que está mirando ese aquí y ahora del artista. Sí, porque es rara esa experiencia. O sea, el teatro se hace más o menos igual desde que existe humanidad. Diría Dubati, es el arte del olvido, de la pérdida, porque el teatro solo se concibe cuando alguien está en escena y alguien está expectando. De ahí el teatro escrito es literatura, es teatro en potencia, o sea, lo que puede llegar a ser teatro. ¿Qué va a hacer? El teatro es esa experiencia única e irrepetible, es efímera, y es solo cuando alguien está en estado de representación y alguien es consciente de estar viéndolo eso. Ese es el teatro matriz. Esa experiencia se lo viene haciendo desde que el humano es humano. Con distintos nombres, denominaciones. Además que ya formas. deja de ser del escritor y empieza a ser del que interpreta. No, el escritor es una figura totalmente descartable dentro del arte, o sea, dentro del teatro. Puede, como no puede haber. Es decir, el teatro empieza con aquel ser humano que estaba en el fuego y cogió un cuerno o un cráneo de un animal y comenzó a danzar y a moverse. O a jugar con las sombras que eso provoca. Exacto, es decir, cuando tomó conciencia de que al otro le interesa ver lo que estás haciendo y a través de eso está comunicándose de una manera que no sirven las palabras, que no sirve, es algo que es distinto, ¿no? Si uno, lo que hace el arte de la representación es que es reducirle, decir que solo es un acto comunicativo, es un acto completo, es un acto en donde sientes que hay una comunicación, porque no quisiera una mirada solo semiótica, para nada. Es ese acontecimiento. Es un acontecimiento por sobre todo. O sea, volviendo a toda la estructura filosófica de Dubati. Claro, es de eso que está pasando. Yo tengo Es una eso que duda. Sí. Si es Diga, que no, diga. bueno, tengo varias dudas de todo lo que estoy escuchando. Primero, si es que no se transmite un sentimiento, ¿no es teatro? ¿O sí? Siempre tiene que transmitirse algo, ¿no? No, No siempre. no siempre. Lo que pasa es que a veces le damos al
al arte una responsabilidad es que el arte siempre se va por otro lado. Eso más o menos diría Duchamp, ¿no? Cada vez que queremos teorizar sobre el arte se va por otro lado. Por ejemplo, igual sucede con las artes plásticas, ¿no? Mucho tiempo se dio el peso de que el arte tiene que dar un mensaje. Y viene el arte abstracto y dice, no quiero ningún mensaje, quiero que veas un color rojo intenso. No. Okay. ¿Y cada quien lo puede interpretar también o no? Claro, lo que pasa es que nosotros somos, como dice Maturana, no somos seres racionales, somos seres emocionales con capacidad de razonar. Es decir, las emociones es lo que nos marca todo. Entonces, el actor, ya solo que esté ahí parado, ya está generando, ya hay algo que está sucediendo en ti. Puedes llamarle emoción, puedes llamarle sentimiento, puedes llamarle lo que quieras, pero ya ese acto ya te está generando una respuesta. Es parte fundamental de esa condición humana. Los sentimientos puede generarte, ¿sí? Lo que pasa es que ahí viene en la idea de emoción, sentimiento, cómo diferenciar. El sentimiento yo siento que es algo que va más con el tiempo. Pero sí generar una respuesta del espectador es lo interesante. Llamado eso o sentimiento, o impresión, o miedo, o rechazo. O reacción, ¿no? Claro, ¿qué te provoca? Exacto. Algo te provoca. Que genere eso, ¿no? Que a veces puede ser solo quedarte quieto. Hace 3 días estuvimos en Alausí haciendo una función para... estaba lleno el teatro de Alausí de comunidades indígenas. Y las comunidades indígenas de Chimborazo son las más olvidadas del país. Mayor tasa de desnutrición, mayor tasa de pobreza. ¿Y quiénes son las personas que más son excluidas en el país? O eres mujer indígena de Chimborazo o mujer negra de Esmeraldas. La mayoría eran mujeres indígenas del Chimborazo. Y tú veías la fascinación. Muchos decían, eso también está entre comillas, de que la gente del municipio quizás es la primera vez que ven una obra de teatros, pero era fascinados. Estaban ahí con los sentados, como una impresión, así como viendo algo que no habían jamás visto. Esperarían. Y se quedaron así, y luego los que podían sacaban un celular y filmaban. La experiencia fue hermosísima. Entonces, a eso yo no sé si es transmitir una emoción o algo, es que se te quede viendo. Claro. O algo que luego va a decantar en ti, le va a decantar en algo. Sí. Incluso si a veces te rechazas algo y te vas... Te dices, enojado. ¿Por qué? Claro. Sí, claro. Es múltiple la experiencia. ¿Y ahora es para todos o no? O sea, ¿todos pueden pero también hacerlo? ¿Qué cosa? O sea, ser como intérpretes del teatro. Bueno, ahí viene otra definición filosófica de mi viejo amigo Dubati. Todos tenemos una condición que es humana, que es la teatralidad. Esa teatralidad está en nosotros. Lo que hace el teatro es ocupar esa condición humana para generar un acto poético o una experiencia estética. Pero todos... Un acto creativo, ¿no? Exacto. Todos estamos constantemente interpretando roles. Todo. Eso es una parte nuestra. O sea, nosotros somos no solo homo habilis, después de los hombres homo sapiens, somos homos teatralis. Como el homo faber, como muchos, ¿no? Entonces, somos homos teatralis. Desde que nosotros nacemos, estamos siempre... La teatralidad es cómo organizamos la mirada del otro. Entonces, por ejemplo, un bebé de 6 meses, yo te pregunto, ¿sabe a quién llorar y cómo llorar? Claro. Totalmente. ¿Y qué estamos haciendo? Organizando la mirada de los demás hacia nosotros. Crecemos y siempre desde cómo nos vestimos, qué decimos, qué rol ejercemos, desde el payaso del grupo, desde el bravo, desde el sensible, todos estamos, por eso nuestras personalidades se construyen no desde nuestra individualidad, sino nuestro contacto con los demás. Y ahí está la teatralidad presente. Entonces, lo que hace el teatro es coger esa condición humana y hacer de eso una experiencia estética a través de un trabajo creativo. Pero una condición que existe per se. Existe, por eso no necesariamente real eso que dicen, el teatro nació en Grecia. No, el teatro nació desde todo. Nació con la gente. Lo que sí, el teatro como arte tiene mucho que ver con un hecho litúrgico. La liturgia quiere decir todo eso ceremonial, que tiene que ver con lo sagrado. Ahí sí vamos a ver un hombre representando lo ritual, todo eso. Claro. O sea, somos seres interpretativos, digamos. Somos seres que están constantemente representando. Pero llevándolo a las tablas, a la parte profesional,
todos pueden ser o podrían llegar a ser teatrales. Sí. Sí, ok. Sí. Sí. O sea, lo que... Pero es una pregunta que yo estaba pensando hacerte. Que Me viene que la adelanté. traigo. No, la pensaba cuando sabía que íbamos a conversar hoy día con Jaime. Y decía, claro, todos podríamos ser contador, todos podríamos ayudar a alguien con la medicina, todos podríamos ser alfarero si es que nos preparamos. Pero claro, hay ciertos dones y hay A que eso me prepararse refería, también claro. para eso, ¿no es O cierto? sea, viene Decir, de una como, parte de talento también, ¿no? claro, una parte de talento, pero también una parte de disposición para poder estudiar y estar en la Y práctica. reforzar esto. O sea, claro. hacer y hacerlo, ¿no es cierto? Y aprender en el hacer. Entonces, esta puertita que a ti se te abre en la Casa de la Cultura siendo un joven confundido que se encuentra Confuso. con un joven confuso que se encuentra con el John Alarcón, es esa puerta que te abre al hacer teatro. Sí, 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 pero solo quisiera cerrar esto de todos podemos hacer teatro, pero claro que todos somos seres humanos que estamos constantemente ejerciendo roles. El único problema es que no somos conscientes de ello. Entonces, cuando decimos todos pueden hacer teatro, el teatro es cuando tomas conciencia, porque cuando tomas conciencia ya se te dificulta. ¿Por qué? Porque dices... Te pones en crisis de eso Claro, que te das porque cuenta. cuando todos los seres humanos miran a una persona, esa persona comienza a temblar, comienza a ponerse nerviosa, comienza a no ser orgánico. Entonces, Como ser profesor. claro, toda la técnica, Complicado. toda la técnica del teatro tiene que ver en cómo puedes tú relajarte, calmarte, tener conciencia en la mira del otro, que eso no te gane. Porque ahí está el tema. Todos pueden hacer, pero tienes que prepararte para que al tomar conciencia de eso, Eso no te abrume. No te abrume, totalmente. Sí, y de la puerta, sí, es una puerta. Cuando estuve ahí con John en la Casa de la Cultura, en todo eso, fue una puerta, además yo diría un pungo, una puerta hacia lo desconocido. Y no le digo de manera romántica. Literal. O sea, a lo que me refiero es que me lo digo con todo lo que eso significa, con todo lo duro, con todo lo maravilloso, como es la vida, ¿no? Es con todo lo que significa eso. O sea que en ese sentido también esa puerta que te abrió a ti mismo, al teatro, a la teatralidad, en algún momento también te abrumó, porque es como darte cuenta de aquello que puedes hacer y de esas miradas que puedes captar, pero estar en la mirada del otro tiene una responsabilidad enorme. Y tienes un poder gigantesco. Claro, y tienes un poder. Porque la teatralidad, cuando se toma conciencia, no solo se ocupa arte. Los políticos, cuando toman conciencia de eso, ocupan para la manipulación. Porque ahí entramos en términos de la oratoria, la retórica, la persuasión. Y hoy día estoy citando Estás mucho... filósofo. No, mucho. Estás No, filósofo, eso ya sí. se va a empezar a quejar el No, Mateo, va a decir, vamos a bajar un no me poquito. refiero a eso, No, a sino mí que- me están gustando las citas más bien. Estoy muy dubatiano, porque Dubati también habla de la transteatralidad. ¿Qué es el fenómeno de la transteatralidad? Es cómo se ocupa técnicas del teatro para llegar al convencimiento de personas de una manera que lleguen al fanatismo. Ok. Por ejemplo, ¿qué más teatral o qué más fenómeno de teatralidad que fue el nazismo? Con toda la espectacularidad de los desfiles, del personaje. El discurso. Lo que hace es que la gente, toda esa emoción, a un momento se mezcla emoción y razón. Y Claro. ya no Y tienes que ahí... parezca un ritual. Claro, y ya no tienes ahí a solo a un político, tienes a Un un líder profeta. religioso, Claro. claro, tienes a todo eso. Las religiones saben ocupar muy bien la teatralidad, por eso el sacerdote se viste de una manera, hace un gesto, se pone en un lugar, es toda una puesta en Ok. escena. Tiene claro, coloca una escenografía, tiene un tono de voz determinado para... Exacto. Las catedrales góticas buscaban iluminar de un momento, o sea, un momento ideal para que toda la luz entre al sacerdote y lo En un resalte momento en un específico. momento. Wow. Entonces, todos son fenómenos de teatralidad que son tomados conscientemente y que generan un poder gigantesco, un poder, sí. Y la pregunta que decía el Mateo también, el teatro va a permanecer. El Sí. teatro nos va a acompañar a todos siempre, Sí. digamos. Sí, sí. Esas ideas de que está en crisis, bla, bla, bla. El director del Berliner Ensemble, no sé si todavía sigue siendo él, alguna vez dijo, el teatro es crisis. O sea,
con todas esas discusiones, recién estuve en esta mesa de diálogo de cultura y bla, 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 siempre la cultura está en crisis, que el arte está en Bueno, crisis. pero la razón de la cultura es estar en crisis. O ponerte en crisis. A ver, yo te pregunto, ¿en qué momento de la humanidad ha sido un espacio óptimo, ideal para hacer arte? Ninguno. Y nunca se ha dejado de hacer. ¿En qué momento fue óptimo? Claro que había, antes del cine, de la televisión, de las redes, hacer teatro era un buen negocio. Ahora hay que buscar cómo encontrar nuevos espectadores, nuevas cosas, pero el teatro jamás va a morir. Jamás. O sea, por más inteligencia artificial, por más actores que tengas creados desde la computadora, esa experiencia de un ser humano frente a otro no va a cambiar jamás. Ni va a ser reemplazado por nada. Sí. Entonces, yo creo que el teatro va a permanecer con nosotros mientras existamos. Ahora, yo tengo una consulta porque no sé qué tan abierto está como se habla, digamos, del teatro. Porque, como dice, el teatro está en el tema religiosos, en temas políticos y demás, pero hay ramas, digamos, del teatro, ¿no? Yo escuchaba una crítica, si no estoy mal, de un señor de apellido Peláez en Colombia, que criticaba a los comediantes que hacen stand-up porque lo hacen en teatros y él decía que eso no es teatro. ¿Eso sigue siendo teatro? ¿Es una rama de cuando es parte de la comedia y ese tipo de cosas o no? Es muy interesante lo que nos dices, porque si hablamos de que este teatro matriz es de esa experiencia única de un espectador frente a otro, que puede haber un guión o no puede haber, este teatro matriz se vuelve liminal con otras artes y con otras manifestaciones, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir liminal? Que está entre los límites de otros, ¿no? Entonces, el teatro dance, el cineteatro, el teatro poético, el teatro literario, el teatro performance, el teatro protesta, lo que tú quieras. Claro, en este caso cómico que decía. En este caso cómico, ahí lo que pasa es un fenómeno que creo que no tiene que ver solo con el stand-up, tiene que ver con la contemporaneidad. Es decir, vivimos de una sociedad que está valorando mucho ciertas manifestaciones que no te exigen mucho de esfuerzo intelectual para entender. Entonces, el stand-up es como el equivalente al reggaetón en la música. No está mal. El tema es cuando eso te absorbe y todo lo que ves es stand-up y todo lo que oyes es reggaetón. Yo no soy de esas ideas de que el reggaetón no sirve para nada, de que debía destruirse. No, eso es un fenómeno, pero es un fenómeno que te dice cómo está la sociedad. Es el fenómeno, por ejemplo, el reggaetón es un fenómeno que es a nivel mundial. Nunca una música ha tenido tanto éxito a tanto nivel en todo el mundo. O sea, antes era mucho música en inglés, pero ahora este reggaetón generó un fenómeno, pero es un fenómeno que explica lo que está sucediendo en la sociedad. Igual el stand-up explica lo que tiene que ver con la sociedad. El stand-up tiene sus propias reglas, claro. Que tiene que ver con no la interpretación de un personaje, sino hablar de tus propios fracasos. Pero dentro de eso también es un personaje creado, digo, ¿no? Sí, porque yo también siempre digo, cuando la gente te está mirando, es difícil que tú seas como eres normalmente. Por supuesto. Y de ahí viene la gran pregunta. ¿Qué es lo que somos nosotros normalmente? Porque yo estoy comportándome contigo de una manera, con Manuela de otra, voy a mi casa de otro. Claro. Esa frase es horrorosa de yo soy igual en cualquier parte. Estás mintiendo, ¿no? Eso no entiendes la condición humana. Sí. Nosotros somos en cuanto nos relacionamos con otros. Entonces, el stand-up puede que no, o sea, está en un escenario. No me interesa si eso se llama teatro o no. Lo que me interesa saber es por qué la sociedad tiene tanto consumo de eso. Yo, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene de...? Sí, a mí no me parece gracioso, digamos, ¿no? Porque es como todo siempre es lo mismo. Si usted la estructura es igual, lo mismo pasa en el reggaetón. Y lo mismo pasa en la comida con la comida rápida. ¿Está mal comerse una hamburguesa en cualquiera de los locales? No. Pero si haces eso de mañana, tarde, noche, algo te va a pasar. Claro. Igual el problema del reggaetón es que vas en el bus, vas en el taxi, vas a la U, vas al trabajo y todo es lo mismo. Claro. Y las mismas canciones. Y tampoco el hecho de que sea algo popular quiere decir que sea algo malo, ¿no? Ni malo ni bueno. Exacto. Es popular. Indica algo. Claro. Ahora, ahí tendríamos que irnos también a ver cuáles las bases, digamos, del stand-up, porque no sé si sea o no stand-up, pero a mí me encanta, por ejemplo, Le Luthier. Pero según yo, no es stand-up, ¿no? No, para ¿Y nada. ellos qué es eso? Eso es un espectáculo, primero, maravilloso, más allá de la casilla, pero nada que ver con stand-up. Esa es comedia musical. Pero, por ejemplo, cuando está el personaje principal hablando de sí mismo... Pero es que el stand-up comedy no es que alguien esté parado.
Sí, ¿no? Es la estructura más bien que está detrás, que es el contar tu vida Ajá. de una Como manera anécdotas. anecdótica, Exacto. en donde muestras tus miserias. Tus miserias. Claro, Sí. te ríes de ti mismo, Sí. de tus miserias, de O lo que está algunos se sucediendo ríen de casos, en el digamos, en momento. específico, claro. Claro, muchos actores rechazan eso, como muchos Ok. músicos rechazan Eso. el reggaetón. El tema es que a mí me interesa desde, por ejemplo, a mí no me gusta el stand-up Ok. y he visto mucho y quiero sinceramente reírme y no me río. Ok. No he Pero- encontrado un comediante de stand-up que le haga reír, digamos. Claro, pero no por eso voy a decir eso no sirve o eso está mal. Ujú. Lo que a mí me llama es por qué ves stand-up en todo lado. Ujú. Entonces lo que dice es que la sociedad... Hay mucho de eso, ¿no? Pero no voy a hablar de eso, pero el tema de que cada De gustos. vez... No, cada vez preferimos las cosas que no nos hagan pensar tanto, que no nos Ok. conflictúen. O sea, sí es una gran diferencia entre Lelutiers y cómo esa crítica y todo eso, y un stand-up que solo dice palabras grotescas y soeces y que la gente se ríe de eso, ¿no? Sí creo que hay... O que te cuenta lo cotidiano y te pone frente también a esas cosas que te pasan todos Claro, los días, o a ser madre, o a ser... No me interesa denigrar eso, no. A mí Claro, me parece por que supuesto. cada uno tiene la libertad de hacer lo que le da la gana. Y consumir lo que Sí. quieran también, claro. Pero yo también tengo derecho a consumir. Sí. Y eso a mí no me Ya no me llama la atención. repensar. Pero me parecería ridículo decir eso es teatro y no es teatro. ¿Sabe lo que sí creo que pasa con la gente de teatro? Es que cuando tú haces una obra de teatro, contratas a 5 o 6 personas, vestuaristas, actores, y llenar un teatro es dificilísimo, la producción Claro. y todo, y divides eso con 10 personas. Hay una suerte gigante de envidia. El stand-up se para, llena teatros en cualquier parte Y es una sola persona. y solo gana él, sonidista. máximo alguien de las redes Claro. sociales, y te ganas la plata solito. Claro. Entonces sí creo que hay una envidia ahí en ese sentido, porque tampoco es que preparan un guión así metafórico. Nada, es tu propia vida. He visto incluso que hay gente que ya ni siquiera cuenta su vida. A ver, cuéntame tú, ¿qué problema tienes? Y a partir de eso hacen un espectáculo Claro. y viajan por el mundo. Digo, Sí. ay, me parece maravilloso. Claro, porque también es una habilidad muy Es una especial. habilidad, sí. Pero Ahora, qué chévere, Jaime, me gusta. cuéntanos, luego de que se abre esta puerta y se abre camino, años después llegas a la Universidad de la SUAY, trabajas en este proyecto hermoso de la Escuela de Arte Teatral y surge la compañía de teatro. ¿Cómo está ese proyecto? ¿Cómo ese proyecto se mantiene en el tiempo y cuál es su objetivo? La compañía de teatro fue un proyecto de vinculación de la Escuela de Arte Teatral. Cuando se abrió la escuela, veíamos que hay tanto profesores como estudiantes que están haciendo obras, pero cada uno por su lado, y veíamos el enorme potencial que tiene el arte como y lo hemos conversado muchas veces contigo, como una vinculación distinta de la tradicional que hace la institucionalidad. Como por ejemplo esto que pasó en Alausí o en Riobamba. Y así, nos hemos presentado en casi todo el país. Es algo que la universidad no consigue ni dando charlas, ni haciendo estudios. No, esa experiencia solo te puede dar el arte. Y yo creo que esa vinculación surgió como una oportunidad de ver el arte y el teatro como algo que... Porque si uno ve, el arte sí se puede hacer en las instituciones. En el Ecuador, esto me van a matar los artistas, pero sí hay políticas culturales. Lo que no sabes es cómo sacarle provecho a eso. O sea, no hay cosas explícitas, como dice, a ver, la universidad va a llamar a actores y actrices para formar una compañía y les vamos a pagar y así nunca va a salir las cosas. Si uno analiza cómo es el proyecto, qué es el sentido, el espíritu de un proyecto de vinculación, un proyecto de investigación o lo que sea, hay oportunidad para el arte. Entonces, por ahí surgió la posibilidad de hacer el proyecto ya hace 10 años. Nosotros fuimos el primer proyecto de vinculación con presupuesto, todo en el área cultural de la universidad. Y comenzamos a trabajar a partir de eso. En un principio era un tema más formativo, que queríamos Formar públicos. formar públicos y actores, también intérpretes o creadores escénicos, porque hay estudiantes que han actuado, que han escrito guiones, que han hecho la producción, o sea, en todo el arte teatral. Y eso es lo que el espíritu de la compañía, hacer un vínculo de la universidad con otras instituciones y a la vez en un espacio de formación.
tanto de audiencias como de personas vinculadas al arte. Y eso ya vamos 10 años trabajando con diversas obras que hacemos, 1, 2 o 3 por año, y presentamos dentro de la universidad. Y a mí lo que más me parece interesante de todo esto es que la universidad, los profesores, la parte administrativa, siempre ya me piden una obra. ¿Y cuándo hace la siguiente obra? Entonces ya se ha generado aquí en este microclima de la universidad el interés. Y no hablo solo de profesores, autoridades, no, hablo del conserje, hablo de la señora que limpia, de la gente que hace soldadura, porque a nosotros nos gusta mucho a veces hacer obras solo para los trabajadores, porque no siempre tienen oportunidad de hacer. Eso me parece fantástico. Y creo que eso solo por ahora he podido lograr. Yo también trabajé en otra universidad, pero en la UDAS, la constancia, 10 años de estar. Claro. Y eso entiendes que la política cultural funciona solo en constancia, en solo repetición. En el tiempo. Ajá, solo en el pero tiempo. Además, estas ganas de difundir el arte, de enseñar arte, te viene antes de la llegada a la Universidad de la SUAY y con este momento también seminal de el Festival de colegial de teatro, ¿no? Que es un momento en el que te acercas a los jóvenes y les impulsas a ponerse en escena y a conocer este espacio que, como decíamos al principio, es un espacio, un momento para conocerse a sí mismo. ¿Cómo surgió el Festival Intercolegial de Teatro? Bueno, antes de ingresar a la universidad yo trabajaba en un grupo de teatro que se llamaba Hijos del Sur, donde estaba Fabiola, Carlos y Juan Pablo Liger, Fabiola León, Carlos Loja y Juan Pablo Liger. Y con ellos hace aproximadamente 20 años comenzamos con la idea de hacer un festival. Tan solo con el pretexto de decir, a mí me hubiera encantado en el colegio que haya estas oportunidades. O sea, la idea es que los estudiantes de ahora puedan tener esa oportunidad. Pero una oportunidad digna. O sea, que esté en un teatro con iluminación, con buen sonido, que esté en una buena silla, que no esté en esa idea ahí de hacer en cualquier lado, como sea, muy escolar. No esa era la idea, no era eso. Porque, volviendo al tema del teatro como acontecimiento y del tiempo Kairos, seguro que nosotros no nos debemos de acordar de todas las clases que tuvimos en el colegio, pero sí cuando estuvimos en una obra de teatro en el colegio, una obra de danza o lo que sea. Entonces la idea era generar esas experiencias memorables a través de esto, con los nervios de la función, con todo eso. Con toda la preparación para que dure 1 hora o 5 minutos en el escenario. Brindar un espacio de respeto y consideración a los estudiantes a través del arte. Y cuando vinimos a la universidad, cuando vine yo, vimos que también esto podría ser un proyecto de vinculación. Entonces la idea era tener la escuela de teatro, pero tener varios ámbitos de ahí abiertos. Primero, un espacio de formación para gente que quiere estudiar en la carrera, que sería el festival, y además que tenga una experiencia en su vida educativa. Luego, la propia carrera, la vinculación a través de la compañía de teatro, y teníamos el sueño de tener luego un posgrado, o sea, que se cierre todo eso. Pero por diversas circunstancias, lamentablemente, la carrera dejó de ofertarse porque existe un imaginario bien fuerte en el país, en la región y en especial en Cuenca, de que el arte es algo con lo cual no te permite vivir con dignidad. Entonces, hay mucha... Y aquí, al ser una universidad privada, siempre los padres de familia ponemos ese cuestionamiento de qué va a ser. ¿En serio vas a vivir de esto? ¿Será que vas a vivir del teatro? Claro, entonces eso genera, un poco hizo que se trastoque ese ideal por ahora de tener un círculo, porque queríamos luego trabajar con niños, porque lo que vemos es que vivimos una sociedad que tiene enormes falencias de sus procesos educativos, de producción de arte, de circuitos, de difusión. Por un lado, eso es bueno para los artistas que estudian en la academia porque les permite tener opciones de trabajo, porque hay muchas cosas por hacer. O sea, es un país desorganizado en el ámbito de la economía creativa, de todos los procesos. Es un país desorganizado casi en todo, ¿no? Entonces, obviamente, si es un país desorganizado, es un Estado cuasi fallido,
la cultura va a ser el último de los ámbitos, o el arte, uno de los ámbitos que tiene importancia. Entonces, sin embargo, es el área que más nos recompensa y a la que acudimos cada siempre para que nos revitalice. sí, pero no hay que dejar de ser críticos, pienso yo, de este Estado fallido que hemos estado construyendo 200 años y que seguimos todavía cuestionándonos cosas básicas, ¿no? Uh-huh. La enorme diferencia que tenemos entre ciudades, o sea, a lo que me refiero es el país es un país muy poco, ¿cómo es? La riqueza no está bien distribuida, ¿no? Uh-huh. Desigual. Es totalmente desigual. Y en un país tan diverso como el nuestro, tan mega diverso, ese es un problema real. Pero bueno, entonces todo lo que eso implica es que nosotros queríamos hacer algo que dure en el tiempo. Pero Uh-huh. logramos hacer, hay muchos estudiantes nuestros que empezaron el festival colegial, vinieron acá, estudiaron acá y ya tienen maestría y ya están siendo profesores en otras universidades. Están educando gente, generando obra. proyectos, han viajado al exterior haciendo funciones, han ganado dinero y viven de esto. Y eso es maravilloso. Uh-huh. Así sea una, dos, no, fueron muchos de los que están ahorita viviendo ya les ha permitido con sus proyectos y vivir dignamente. Uh-huh. Vivir dignamente es lo que tú entiendes como tu propia dignidad. No necesariamente Uh-huh. tiene que ser otra cosa, ¿no? Uh-huh. Bueno, Jaime, muchísimas gracias por habernos compartido tu camino del artista. Pues sí, Pero es que, Me encantó el... amigo, en términos Ya se acabaría. en del términos lenguaje, de que Mateo nos está dando del lenguaje de la Facultad de Diseño, tiempo. estábamos empezando. Falta enterito. Pero como Segundo el Mateo capítulo, siempre digo dice yo. segundo Segundo capítulo, Para que ni me inviten, entonces, segundo, para esto, no. para que me traten así, Para me que corten te- en lo más sí, bonito. no. Bueno, pero invítame un café después. Ya vamos. Ya, perfecto. Pero, ¿y cómo grabamos eso? No, eso no se graba, Mateo. No podemos se grabar vale, todo entonces. lo que Yo usted quiero estar en ese quiera. café entonces. Vamos. Hay que hacer una segunda parte. Sí, hay que hacer una segunda parte. Con alguno de estos estudiantes que estuvieron en la escuela, para que nos cuenten su experiencia. Claro. Claro que sí. Muchísimas gracias, muchas gracias, amigos. Este es el espacio de Dimensión Creativa, el podcast de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte. Estuvimos con Jaime Garrido. Muchas gracias, amigo, por acompañarnos. A Gracias, ustedes. Mateito, Danilo, Oscar, que están aquí calladitos diciéndonos del tiempo. Gracias, Cuídense, amigos. Chau, chau. Chau.